Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el portal del terror. La historia de hoy. El maestro descubre el secreto del cielo. Hola, espeluznantes visitantes. Sean bienvenidos al portal del pavor. Prepárense para cruzar la frontera entre lo real y lo inexplicable. Apaga la luz, ponte los audífonos y ponte cómodo, porque hoy juntos vamos a explorar un nuevo capítulo de terror. ¿Estás listo para lo desconocido? Entonces dale me gusta, suscríbete y deja tu comentario diciendo: no tengo miedo. Ahora vamos a empezar. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el cielo te está observando? ¿Y si te dijera que en una aldea olvidada en el corazón de la selva amazónica, las estrellas comenzaron a moverse por sí solas? ¿Y si los niños comenzaran a dibujar símbolos que nadie les enseñó jamás? Esta historia es real y comienza con una maestra, una aldea y susurros que no vienen de ninguna parte. Pero ten cuidado, algunas verdades cósmicas no pueden ser desoídas. En la apacible aldea de São Mateus, en el interior de Pará, el año 2024 comenzó con una anomalía sutil, casi imperceptible. El cielo nocturno, antaño un manto familiar de constelaciones conocidas, comenzó a presentar alteraciones pequeñas, pero perturbadoras. Las estrellas parecían ligeramente fuera de lugar, como si alguien las hubiera movido con dedos invisibles, creando patrones que desafiaban cualquier lógica astronómica. Inicialmente, los habitantes atribuyeron el fenómeno al cansancio, a la imaginación fértil o, a lo sumo, a alguna perturbación atmosférica inusual. Pero con el paso de las semanas, la extrañeza se intensificó y el murmullo de aprensión comenzó a extenderse por la aldea. Y no eran solo las estrellas. Susurros, tenues e indistintos, comenzaron a escucharse en el silencio de la noche. Eran voces que parecían venir de ninguna parte y de todas partes a la vez, susurrando promesas de conocimiento y poder a quienes estuvieran dispuestos a escucharlas. La mayoría de los habitantes intentaba ignorarlos, acallando los susurros con el ruido de la televisión o con oraciones fervorosas. Pero algunos, más curiosos o quizá más vulnerables, comenzaron a prestar atención, a dejarse seducir por las palabras susurradas. Ana, una joven maestra recién llegada a la aldea de São Mateus, fue una de las primeras en percibir que algo verdaderamente anómalo estaba sucediendo. Sus alumnos, niños pequeños e inocentes, comenzaron a presentar un comportamiento extraño. Durante las clases de dibujo, en lugar de casas, árboles o animales, garabateaban las mismas formas bizarras que Ana había notado en el cielo nocturno. Y cuando se les preguntaba qué estaban dibujando, solo sonreían, con un brillo extraño en los ojos, y susurraban: «Las estrellas nos están llamando». Al principio, Ana creyó que era solo una fase, una travesura infantil, pero a medida que más y más alumnos empezaban a dibujar las mismas formas y que los susurros nocturnos se volvían más fuertes y más insistentes, ella comenzó a inquietarse. Algo siniestro se estaba infiltrando en la villa de San Mateo, algo que desafiaba la comprensión humana y que parecía ejercer un poder terrible sobre las mentes de las personas. Y Ana sabía que, si nadie hacía nada, la villa entera podría ser consumida por esa fuerza oscura. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío en la espalda, sin motivo aparente, como si algo invisible te estuviera observando? ¿Te has despertado alguna vez en medio de la noche con la sensación de que una pesadilla aún te persigue, incluso después de haber abierto los ojos? Imagina entonces que ese miedo, esa angustia, se vuelvan reales. Imagina que la oscuridad que se esconde en los rincones de tu casa cobre vida, que los susurros que ignoras en el silencio de la noche se conviertan en voces nítidas, susurrando secretos que preferirías nunca haber escuchado. Logras sentir el peso de la mirada de algo ancestral, algo que existe más allá de nuestra comprensión, algo que observa la tierra con ojos hambrientos. Logras imaginar el sonido de estrellas moviéndose,
de constelaciones deshaciéndose y recombinándose en patrones que desafían la propia lógica del universo? ¿Y si te dijera que este terror no es solo fruto de tu imaginación? ¿Y si te dijera que existe un lugar real, donde estas cosas están ocurriendo ahora? Siente el olor húmedo del bosque denso, el murmullo constante de los ríos sinuosos, el calor sofocante que te envuelve como un abrazo asfixiante. Imagina la quietud de la noche, interrumpida solo por el canto lejano de un ave nocturna y el zumbido incesante de los mosquitos. Pero por debajo de esos sonidos familiares, percibe un murmullo sutil, un zumbido constante que parece provenir de lo más profundo de tu propia cabeza. Es la voz de lo desconocido, llamándote. ¿Y si la realidad que conoces fuera solo una fina capa, una ilusión frágil que esconde horrores inimaginables? ¿Y si, detrás de esa máscara, existiera un cosmos vasto e indiferente, repleto de entidades ancestrales y poderes inimaginables? ¿Tendrías el valor de levantar esa máscara? ¿Tendrías la valentía de enfrentar el horror que se oculta tras la realidad? ¿Tienes el valor de descubrir el qué sucedió en São Mateus? Ana Clara, a sus 28 años, era la personificación de la esperanza en medio de la sencillez de la villa de São Mateus. Con su cabello castaño siempre recogido en un moño práctico, ojos verdes perspicaces y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, había trocado la efervescencia de la capital por la serenidad del interior, persiguiendo un propósito superior en la educación de los niños de la comunidad. Su rutina era sencilla pero gratificante. Despertaba con el canto de los pájaros, preparaba un café robusto y se dirigía a la pequeña escuela de madera, donde impartía clases a alumnos de diversas edades, todos ávidos por aprender. Por las tardes, se dedicaba a proyectos comunitarios, como la revitalización de la biblioteca local y la organización de actividades culturales para los residentes. La villa de São Mateus, enclavada en el corazón del Amazonas, era un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse. Rodeada por una selva densa y exuberante, surcada por ríos sinuosos que culebreaban por el paisaje, la villa respiraba la placidez de la naturaleza. El clima era cálido y húmedo, con lluvias asiduas que conservaban la vegetación siempre verde y lozana. La vida social se caracterizaba por la solidaridad y la cohesión, donde todos se conocían y se brindaban apoyo mutuo. Los habitantes, en su mayoría pescadores, agricultores y artesanos, vivían en armonía con la naturaleza, respetando sus ciclos y sus misterios. Sin embargo, incluso en medio de tanta belleza y sosiego, pequeños indicios de anomalía empezaban a manifestarse, como fisuras en una fachada impoluta. El comportamiento de los animales, por ejemplo, se había vuelto errático. Los perros ladraban incesantemente al cielo nocturno. Los monos huían hacia el interior de la selva en horarios inusuales, y los peces se rehusaban a morder los anzuelos de los pescadores. Además, algunos residentes relataban sueños extraños, vívidos y perturbadores, que los dejaban intranquilos y aprensivos. Una de las cosas que Ana más apreciaba de São Mateus era el cielo nocturno. Lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, las estrellas refulgían con una intensidad asombrosa, configurando un espectáculo celestial que la cautivaba. Pero, en las últimas semanas, había advertido algo distinto. Las constelaciones, que ella conocía también desde la infancia, parecían levemente desubicadas, como si alguien las hubiera desplazado con una mano invisible. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero que la sumía en una extraña sensación, como si algo fundamental se estuviera deshilachando. Y luego, los susurros. Al principio, pensó que era solo el viento silbando entre los árboles o el sonido distante del río, pero, con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que eran voces, susurrando palabras en una lengua desconocida, que parecían provenir de su propia mente. Las palabras eran vagas e indistintas, pero cargadas de una promesa irresistible. La promesa de conocimiento, de poder, de una comprensión profunda de los misterios del universo. Ana intentaba ignorar los susurros, pero estos se volvían cada vez más fuertes e insistentes, como si algo intentara atraerla a un abismo oscuro y desconocido. La calma de São Mateus,
antes un refugio, comenzaba a transformarse en una trampa silenciosa. En la polvorienta biblioteca del pueblo, entre libros olvidados y pilas de documentos amarillentos por el tiempo, Ana encontró un diario antiguo, encuadernado en cuero gastado y con letras casi ilegibles. Pertenecía a un antiguo misionero, el padre Antonio, quien había vivido en São Mateus a principios del siglo XX. Las páginas amarillentas revelaban no solo la rutina de la comunidad, sino también relatos perturbadores sobre rituales ancestrales practicados por los pueblos indígenas de la región, rituales que involucraban invocaciones a entidades cósmicas, seres de poder inimaginable que habitaban las profundidades del universo. El padre Antonio describía con horror el descubrimiento de símbolos extraños, grabados en piedras y árboles del bosque, símbolos que parecían comunicarse con las estrellas. Él creía que esos símbolos eran portales, aperturas a otras dimensiones, a través de las cuales estas entidades cósmicas podrían influir en el mundo. El misionero hablaba de un agente del caos, una criatura de pura energía que se alimentaba del miedo y la locura humana, capaz de distorsionar la realidad y de manipular las mentes de las personas. El diario revelaba que los rituales ancestrales habían sido interrumpidos por la llegada de los misioneros, quienes consideraban las prácticas paganas y demoníacas. Sin embargo, el padre Antonio temía que la interrupción abrupta de los rituales solo hubiera adormecido a la gente del caos, no lo hubiera destruido. Él creía que la entidad aún estaba ahí, esperando el momento justo para despertar y reclamar su poder. La leyenda local, susurrada entre los ancianos del pueblo, hablaba de una época en que el cielo se abrió y seres de luz cayeron sobre la tierra, trayendo consigo conocimiento y poder. Pero estos seres también trajeron la oscuridad, la locura y la muerte. La leyenda decía que, cuando las estrellas se alinearan de forma extraña y los susurros se volvieran ensordecedores, el agente del caos regresaría para reclamar su reino. Ana sintió. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al leer las últimas páginas del diario. El padre Antonio advertía sobre los indicios del regreso del agente del caos, el comportamiento anómalo de los animales, los sueños inquietantes, los susurros nocturnos y, sobre todo, la desalineación estelar. Ana se percató de que todas estas señales se manifestaban en São Mateus. El miedo le oprimió el corazón, pero la férrea determinación de proteger la aldea la impelió a proseguir con su investigación. ¿Ha escuchado hablar de esta leyenda? ¿Cree que podría ser verídica? ¿Y si lo que acontece en São Mateus es meramente el preámbulo de algo mucho más trascendente? Algo que podría poner en jaque la propia existencia de la humanidad. La verdad yace oculta en las sombras, aguardando ser desvelada. Pero tenga cautela, pues la verdad podría ser más aterradora de lo que imagina. La primera manifestación tangible del terror cósmico en São Mateus se produjo en una noche de luna nueva, cuando la oscuridad se cernía densa sobre la aldea. Ana regresaba a casa tras una prolongada noche de investigación en la biblioteca, sintiendo el peso de los hallazgos sobre los rituales ancestrales y el agente del caos, al que ahora se refería internamente como el corruptor celeste. El aire permanecía extrañamente inmóvil, desprovisto del soplo habitual de la brisa amazónica, y un silencio opresivo se cernía sobre la selva. De súbito, un sonido agudo y disonante irrumpió en el silencio, similar al alarido de un animal herido, pero amplificado a una escala espeluznante. Ana se paralizó, el corazón galopándole en el pecho. El sonido resonaba por toda la aldea, proviniendo de todas direcciones a la vez, como si se generara dentro de su propia cabeza. Las ventanas de las casas vibraron, los perros aullaron al unísono, y las luces de la aldea parpadearon erráticamente. El sonido cesó tan abruptamente como comenzó, dejando tras de sí un silencio aún más inquietante. Ana respiró hondo, intentando dominar el pavor que la inmovilizaba. Sabía que no podía permanecer inactiva, que debía dilucidar lo que estaba sucediendo. Provista únicamente de una linterna tenue, se adentró por las sombrías calles de la aldea. Al aproximarse a la iglesia, Ana percibió una luz insólita que emanaba del interior. La puerta estaba entornada, y un fulgor azulado palpitaba en el interior,
iluminando los muros de piedra con una luz espectral. Vacilante, empujó la puerta y se adentró en la iglesia. Lo que vio la dejó sin aliento. El altar estaba cubierto de símbolos arcanos, trazados con una sustancia luminosa que resplandecía con intensidad. En el centro del altar flotaba una esfera de luz azul, pulsando rítmicamente como un corazón cósmico. La esfera emitía un zumbido bajo y constante que parecía vibrar en sus huesos. De repente, la esfera se expandió, envolviendo toda la iglesia en una luz cegadora. Ana cerró los ojos, protegiéndose de la intensidad de la luz. Cuando los volvió a abrir, la esfera había desaparecido y los símbolos del altar se habían apagado. La iglesia estaba nuevamente sumida en la oscuridad, pero algo había cambiado. Una sensación de frío intenso invadió la iglesia, y Ana sintió como si algo la estuviera observando desde las sombras. Escuchó un susurro débil, casi inaudible, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. El susurro pronunciaba su nombre, con una entonación cargada de promesa y amenaza. Aterrada, Ana corrió fuera de la iglesia, tropezando y cayendo al suelo. Se levantó rápidamente y corrió de vuelta a casa, sin mirar atrás. Al llegar a casa, cerró con llave todas las puertas y ventanas y se acurrucó en la cama, temblando de miedo. Sabía que el corruptor celeste había llegado a San Mateo y que su vida nunca más sería la misma. Algo la observaba, algo la llamaba, y la oscuridad parecía cada vez más cerca. La noche en la iglesia marcó un punto de inflexión. El miedo, antes difuso, ahora era palpable, una presencia constante que la seguía a cada paso. Ana sabía que no podía esconderse, que necesitaba enfrentar lo que sea que estuviera ocurriendo en San Mateo. Lo primero que debía hacer era buscar ayuda, encontrar a alguien que pudiera entender lo que estaba experimentando. Recordó al padre Elías, el párroco del pueblo, un hombre de fe inquebrantable y de mirada serena. Quizás él pudiera ofrecer alguna explicación, alguna orientación. A la mañana siguiente, Ana buscó al padre en la pequeña casa parroquial, al lado de la iglesia. El padre Elías la recibió con una sonrisa acogedora, pero Ana percibió una sombra de preocupación en sus ojos. Ana relató todo lo que había sucedido: los dibujos extraños de los alumnos, los susurros en la noche, el sonido disonante, la luz en la iglesia, la sensación de ser observada. El padre Elías escuchó atentamente, sin interrumpir, con el semblante cada vez más sombrío. Al final del relato suspiró profundamente y dijo: «Ana, lo que me cuentas es muy grave. Algo maligno ha despertado en San Mateo, algo que está más allá de nuestra comprensión». El padre Elías reveló que también había notado los signos de anomalía en el pueblo. Los animales inquietos, los sueños perturbadores, el cielo nocturno diferente. Había investigado en los archivos de la iglesia, hallando relatos sobre eventos similares que habían ocurrido en el pasado. Aparentemente, San Mateo era un punto de convergencia de energías ancestrales, un lugar donde el velo entre el mundo material y el espiritual era más tenue. El sacerdote mencionó la leyenda del agente del caos, al que denominaba corruptor celeste, una entidad cósmica que se nutría del miedo y la locura humana. Explicó que el corruptor celeste era capaz de manipular la realidad, de distorsionar las mentes de las personas y de abrir portales a otras dimensiones. Creía que la entidad había sido despertada por algún suceso desconocido y que se estaba preparando para reclamar su dominio en San Mateo. El padre Elías también mencionó a un viejo pescador, Juan, quien vivía aislado en una cabaña a orillas del río. Juan era considerado un excéntrico, un ermitaño que evitaba el contacto con la gente. Sin embargo, el sacerdote creía que Juan poseía un conocimiento profundo sobre los misterios del bosque y sobre las fuerzas que operaban en San Mateo. Sugirió que Ana buscara a Juan, ya que quizás él podría ofrecerle alguna ayuda. Ana, alentada por las palabras del sacerdote, decidió seguir su sugerencia. Sabía que la travesía sería peligrosa, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a San Mateo del corruptor celeste. La noche se aproximaba, y con ella la oscuridad y los susurros. Pero Ana ya no estaba sola. Ahora tenía un aliado en la lucha contra lo desconocido. ¿Cuál es tu teoría al respecto?
La travesía hasta la cabaña de Juan fue una prueba. El bosque, antes un refugio de belleza natural, ahora parecía hostil y amenazador. Los árboles se retorcían en formas grotescas, las sombras danzaban de manera siniestra y el aire estaba cargado de una energía opresiva. Ana sentía como si estuviera siendo observada por ojos invisibles, como si el propio bosque estuviera vivo y consciente de su presencia. El sendero era empinado y resbaladizo, y Ana tropezaba a cada paso. Los susurros, antes tenues, ahora se volvieron más fuertes y más insistentes, murmurando su nombre con una entonación seductora y amenazadora. Intentaba ignorarlos, pero parecían infiltrarse en su mente, susurrándole dudas, miedos y promesas de poder. De repente, el suelo bajo sus pies cedió, y Ana cayó sumido en un agujero profundo, oculto por hojas y ramas. Lanzó un grito, pero el sonido se disipó, ahogado por la espesura del bosque. Intentó incorporarse, mas el agujero se revelaba insondable para ser escalado. En un acto de desesperación, encendió su linterna e iluminó el abismo del agujero. Lo que sus ojos divisaron la sumió en un grito de horror. El lecho del hoyo estaba tapizado de osamentas humanas, algunas vetustas y desmoronadas, otras aún frescas y maculadas de sangre. Ana comprendió que había precipitado en una suerte de fosa común, un lugar donde el corruptor celeste solía depositar a sus víctimas. Súbitamente, una voz gutural resonó desde las profundidades del agujero. «No deberías estar aquí, pequeña maestra», profirió la voz. «Este reducto le pertenece al corruptor celeste. Pronto, tú también le pertenecerás». Ana alzó la vista y distinguió una figura espectral, inmóvil en el borde del abismo. La silueta se erguía alta y enjuta, con ojos carmesí fulgurantes y una sonrisa macabra. Reconoció al instante la efigie del hombre que había avistado en la iglesia, aquel que había susurrado su nombre. «¿Quién eres?», inquirió Ana, la voz apenas un hilo trémulo. «No soy más que un servidor», replicó el hombre. «Un servidor del corruptor celeste. Mi propósito es conducirte ante él». El hombre se precipitó al interior del hoyo y se abalanzó sobre Ana. Ella intentó oponer resistencia, pero su fuerza era abrumadora. La sujetó con vehemencia por los brazos y comenzó a arrastrarla hacia el fondo del abismo, en pos de la oscuridad. Mientras era arrastrada, Ana divisó un destello en el lecho del agujero. Se trataba de un pequeño amuleto de madera, con un insólito símbolo cincelado en su superficie. Ana identificó el símbolo de inmediato. Era idéntico al que había hallado en el diario del padre Antonio, aquel que significaba protección contra el corruptor celeste. Con un esfuerzo titánico, Ana se liberó del férreo asidero del hombre y asió el amuleto. Justo en el instante en que sus dedos rozaron el amuleto, una oleada de energía la invadió, disipando el miedo y la debilidad. Una potencia inédita y formidable fluyó a través de ella, una que la investía de la capacidad para confrontar al corruptor celeste. El hombre lanzó un alarido de agonía y retrocedió, dando tumbos, como si una centella lo hubiera fulminado. Ana aprovechó el instante para ascender por las paredes del hoyo, valiéndose del amuleto como punto de apoyo. Con un postrero esfuerzo, logró emerger del agujero y huir precipitadamente de regreso hacia la espesura del bosque. Mientras emprendía su huida, Ana percibió el furibundo alarido del hombre resonando a sus espaldas. Sabía que él la perseguiría, que el corruptor celeste no la dejaría escapar tan fácilmente. Pero ahora, ella tenía un arma, una esperanza. El amuleto de madera era la clave para derrotar al corruptor celeste y salvar a San Mateo de la oscuridad. La cabaña de Juan, escondida entre raíces retorcidas y enredaderas colgantes, desprendía un olor a tierra húmeda y hierbas secas. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior iluminado por velas parpadeantes, donde hierbas colgando del techo y vasijas de barro repletas de mezclas extrañas creaban una atmósfera mística. Juan, un hombre de rostro marcado por el tiempo y ojos que parecían portar la sabiduría del bosque, esperaba a Ana, sentado en un taburete de madera. Él sabía que ella vendría. Sin rodeos, Ana mostró el amuleto a Juan, narrando los sucesos de la noche anterior.
Juan examinó el amuleto con atención, sus dedos callosos trazando el símbolo grabado en la madera. «Este amuleto es un escudo contra el corruptor celeste», dijo Juan, con la voz ronca, «pero no es suficiente para derrotarlo. Necesitamos encontrar la fuente de su poder, el lugar donde se conecta con nuestro mundo». Juan explicó que el corruptor celeste se manifestaba a través de un portal, una grieta en la realidad que se abría en un lugar específico del bosque. Para cerrar el portal, era preciso realizar un ritual ancestral, utilizando un artefacto sagrado escondido en las ruinas de una antigua aldea indígena, en el corazón del bosque. La travesía hasta las ruinas fue aún más peligrosa que la anterior. El corruptor celeste, enfurecido por la resistencia de Ana, envió a sus siervos para interceptarlos. Criaturas sombrías, con ojos rojos y garras afiladas, los emboscaron en la oscuridad, poniendo a prueba el valor y la determinación de Ana y Juan. Finalmente, tras días de travesía, llegaron a las ruinas. Las piedras desgastadas por el tiempo y cubiertas de musgo revelaban la magnificencia de una civilización perdida. En el centro de las ruinas se alzaba un altar de piedra, donde el artefacto sagrado estaba oculto, pero el corruptor celeste los esperaba. Una figura imponente, envuelta en sombras y con ojos que brillaban con una luz gélida, surgió ante ellos. «No pueden detenerme», dijo el corruptor celeste, con una voz que resonaba como un trueno. «Este mundo será mío». Ana y Juan se prepararon para la batalla final. Ana empuñó el amuleto, sintiendo la energía protectora fluyendo a través de ella. Juan recitó palabras antiguas, invocando el poder de los espíritus de él. La batalla fue intensa y brutal. El corruptor celeste lanzaba rayos de energía sombría, mientras Ana y João se defendían con valentía y determinación. En el momento crucial, Ana percibió que la única manera de derrotar al corruptor celeste era usar el artefacto sagrado para cerrar el portal. Con un grito de guerra corrió hacia el altar esquivando los ataques del corruptor celeste. Al alcanzar el altar, asió el artefacto, un cristal brillante que pulsaba con una energía pura y luminosa. En el instante en que tocó el cristal, Ana sintió una conexión profunda con el universo. Comprendió la naturaleza del corruptor celeste, su origen, su propósito. Percibió que el miedo era su arma principal, que se alimentaba de la oscuridad que residía en el interior de las personas. Con un gesto resuelto, Ana elevó el cristal y lo lanzó hacia el portal. Una explosión de luz intensa iluminó las ruinas, disipando las sombras y aniquilando al corruptor celeste. El portal se cerró, sellando la fisura en la realidad. La oscuridad se disipó y la paz regresó a São Mateus. ¿Qué harías en esta situación? El silencio que siguió a la batalla final fue diferente a todo lo que Ana había experimentado hasta entonces. No era el silencio opresivo y amenazante de los últimos días, sino un silencio de paz, de sosiego, como si la propia floresta respirara aliviada. El sol matutino irrumpió a través de las copas de los árboles, iluminando las ruinas con una luz dorada, disipando las sombras de la noche. Ana y João regresaron a la villa de São Mateus, exhaustos pero victoriosos. La villa los recibió con júbilo y gratitud. Los habitantes, liberados de la influencia del corruptor celeste, volvieron a ser los mismos de antes, joviales y solidarios. Los niños volvieron a dibujar casas, árboles y animales, y el cielo nocturno readquirió su belleza familiar. No obstante, la experiencia dejó huellas profundas en Ana. Ella nunca más volvería a ser la misma. La visión del horror cósmico, la contienda contra el corruptor celeste, la revelación de la fragilidad de la realidad, todo ello la transfiguró en algo distinto. Se tornó más fuerte, más sabia, pero también más consciente de la oscuridad que se oculta tras la fachada del mundo. El padre Elías, al verla regresar, la abrazó con afecto y dijo: «Eres una heroína, Ana. Salvaste nuestra villa de la destrucción». Pero Ana sabía que la contienda no había concluido. El portal había sido cerrado, pero la grieta en la realidad aún persistía. El corruptor celeste había sido derrotado, pero la oscuridad cósmica aún acechaba en las profundidades del universo.
aguardando una nueva oportunidad para invadir nuestro mundo. Unos días después, Ana encontró a Juan a la orilla del río. Él estaba mirando al cielo con una mirada distante y pensativa. «El corruptor celeste se ha ido», dijo Juan, «pero otros vendrán. Siempre habrá entidades que intentarán aprovecharse de nuestra debilidad, de nuestro miedo». Juan reveló que el amuleto y el cristal eran solo herramientas, símbolos de una fuerza mayor que existía dentro de cada persona, la fuerza de la voluntad, del coraje, de la esperanza. Explicó que la verdadera batalla no era contra las entidades cósmicas, sino contra la oscuridad que residía dentro de nosotros mismos. Ana comprendió lo que Juan quería decir. La verdadera amenaza no provenía del exterior, sino del interior. El miedo, la duda, la desesperanza eran las verdaderas armas del corruptor celeste, y la única manera de combatirlas era cultivando la luz, la fe, la esperanza. Antes de partir, Juan le entregó a Ana un pequeño libro antiguo, encuadernado en cuero y con páginas amarillentas. «Este libro contiene el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas», dijo Juan. «Te enseñará a proteger São Mateus y a combatir la oscuridad». Ana aceptó el libro con gratitud. Sabía que su travesía apenas comenzaba. Se convertiría en la guardiana de São Mateus, la protectora contra las amenazas cósmicas. Dedicaría su vida a combatir la oscuridad y a defender la luz. Pero una pregunta persistía en su mente, acechándola en las noches oscuras. ¿Qué pasaría si un día la oscuridad fuera demasiado fuerte para ser contenida? ¿Qué pasaría si un día la luz se extinguiera? ¿Y tú qué harías? Si la oscuridad cósmica invadiera tu mundo, ¿tendrías el valor de enfrentarla? ¿Tendrías la fuerza para defender la luz? Piensa en ello. La oscuridad siempre está al acecho. Mantente preparado. La niebla matutina se cernía sobre la villa de São Mateus, un velo etéreo que danzaba sobre el río y se entrelazaba entre los árboles del bosque. Era una mañana como cualquier otra, pero para Ana, el aire portaba una promesa sutil, una nota de esperanza que resonaba en su corazón. La experiencia con el corruptor celeste había dejado cicatrices, sin duda, pero también había forjado en ella una resiliencia y una determinación inquebrantable. Sabía que el peligro acechaba en las sombras, pero también que la luz del coraje y la esperanza era capaz de disiparlo. En los días subsiguientes, Ana se dedicó al estudio del libro ancestral que Juan le había confiado. Las páginas amarillentas revelaban secretos milenarios, enseñanzas sobre la naturaleza de la realidad, sobre las fuerzas que moldeaban el universo y sobre la importancia de mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Aprendió sobre los espíritus del bosque, sobre los rituales de curación, sobre la importancia de honrar la naturaleza y de respetar a los ancestros. Con el tiempo, Ana se convirtió en una figura respetada y admirada en la villa de San Mateo. Continuó enseñando en la escuela, transmitiendo a sus alumnos no solo el conocimiento académico, sino también los valores de la solidaridad, la compasión y el respeto por la naturaleza. Se convirtió en una líder comunitaria, defendiendo los derechos de los habitantes y luchando por la preservación del bosque. Pero, por encima de todo, Ana se convirtió en la guardiana de San Mateo, la protectora contra las amenazas cósmicas. Aprendió a reconocer los signos de peligro, a detectar las energías negativas y a defenderse contra las influencias malignas. Se convirtió en una guerrera de la luz, combatiendo la oscuridad con la fuerza de su voluntad y con el poder de su corazón, y así la villa de San Mateo prosperó, protegida por el coraje y la sabiduría de Ana. El bosque floreció, los ríos fluyeron libremente y los habitantes vivieron en paz y armonía. Pero Ana nunca olvidó la lección que había aprendido. La oscuridad siempre acecha, esperando una oportunidad para atacar. Por ello, se mantuvo vigilante, siempre lista para defender la luz y proteger a su gente. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, qué harás con el conocimiento que has adquirido? ¿Te acobardarás ante el miedo o te levantarás para defender la luz? La elección es tuya. Recuerda, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, y la esperanza es la llama que ilumina el camino.
incluso en las noches más oscuras. Algunas cosas existen más allá de nuestra comprensión. Duerme bien si puedes. Gracias por atravesar esta noche sombría con nosotros en el Portal del Pavor. Ahora, dime, ¿tendrías el valor de pasar por esto? Comparte en los comentarios si logras dormir esta noche. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir más historias espeluznantes cada semana. Duerme bien, si lo logras. Hasta el próximo relato. Buenas noches y hasta el próximo video del Portal del Pavor.